buenas noches para todos, bienvenidos a Contexto por NSTV, un programa de preguntas y respuestas para entender algunos de los cambios que atravesamos como sociedad. La aprobación del matrimonio igualitario en este periodo de gobierno vino a oficializar una realidad con la que los uruguayos lidiamos desde hace mucho más tiempo. No hay un solo modelo de familia. No era necesaria la ley para comprobar que los matrimonios han disminuido, los divorcios han aumentado y cada vez más gente se vuelca a la unión libre. En otras palabras, que la familia tradicional es cada vez menos una tradición. En este programa de Contexto hablaremos sobre la familia moderna. La foto de familia que cambia. Siglo XXI sin la postal del papá, la mamá y el casal de niñitos. También un nene y una nena. Las nuevas familias. El juramento que cada vez cuesta más. Los nuevos tiempos de hogares y familias. Y el adiós a esa vieja expresión de amor eterno hasta que la muerte los separe. Cada vez más drama que comedia. Una era con más divorcios que casamientos. Los cambios de roles, las tareas de la casa compartidas, la reivindicación del rol de la mujer, la casa que no tiene reloj para marcar entrada ni salida, hogares revueltos, cambiantes, amigobios, concubinos, marido y mujer y expareja, los tuyos, los míos y los nuestros, los hermanos que son medio hermanos y una convivencia que se va adecuando a una familia con protagonistas que entran y salen. Los niños con dos papás o dos mamás, la ley de matrimonio entre homosexuales, la inserción social de la nueva familia, la familia moderna, los nuevos códigos. Entre la aceptación social y la mirada desconfiada de los que se acostumbraron a códigos marcados en el matrimonio tradicional. Familia moderna, más sincera que antes, menos segura. Moderna familia, cuando la obra mantiene el escenario, pero el guión se ajusta más a una ópera trágica que a una novela romántica con final de rosa. Familia moderna, cuando los roles no están predeterminados y la libertad se ejerce con el amor de siempre, los mismos riesgos de antes y una exposición que se ventila en las redes sociales a cada minuto. Familia moderna, la caldera del diablo del siglo XXI. Esta noche para hablar de este tema nos acompaña la doctora Clara Fassler, psicoterapeuta especializada en temas de familia, experta en temas de género, familia y políticas sociales y coordinadora de la red de género y familia y de la red Pro Sistema de Cuidados. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. En la introducción, para alguien que no sabe el tema, lanzaba como una afirmación un poco temeraria que usted me podrá corregir en este momento, ¿no? La familia tradicional ya no es una tradición. ¿Esto es así o exageré un poco? Ni tanto ni tampoco, ¿no? Las cifras muestran que aproximadamente un tercio de los hogares están conformados por parejas con hijos en el esquema más bien tradicional, por lo menos desde el punto de vista de su composición. El resto de los hogares son diversos, ¿no? Y allí tenemos diferentes formas de armar pareja, formas de conformar la familia y diferentes formas de funcionamiento, ¿no? No tenemos un solo modelo y esto yo creo que sí tiene que ver con la modernidad, ¿no? Es exacto, ¿no? Además es muy importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de las políticas sociales porque en el imaginario social, a pesar de que la realidad muestre estos cambios, todavía sigue persistiendo la idea de que la familia normal, comillas, tiene que ser mamá, papá y dos niñitos. El perro a lo sumo. El perro a lo sumo, gato quizás, pero creo que es importantísimo, ¿no es cierto?, como asumir de que esta es una realidad que llegó para quedarse, que seguramente va a seguir experimentando modificaciones y cambios, y que nuestro imaginario tiene que cambiar, y por lo tanto también tiene que cambiar las cosas que la sociedad hace para que estas familias puedan cumplir con sus tareas y funciones que son fundamentalmente las tareas de crianza. Bien, ya entraremos en ese tema. Si armamos una historia de la familia uruguaya, ¿qué mojones de cambio importantes podemos citar? Porque hablábamos de determinados momentos donde empieza a caer los casamientos, donde empiezan a aumentar los divorcios, etcétera. Ahora tenemos seguramente el matrimonio igualitario sea un mojón importante cuando lo miremos a nivel histórico. Pero bueno, ¿qué mojones podemos citar a lo largo del tiempo para referirnos a esa historia de la familia uruguaya? Creo de que si tomamos
como punto de partida, ¿no?, los 50, para no remontarnos a la historia lejana, creo que el patrón de familia era la familia mononuclear, es decir, era la familia nuclear, ¿no? Padre, madre e hijos, ¿tá?, en una unión matrimonial, por lo menos deseable, ¿no?, y en un vínculo que teóricamente duraba toda la vida, ¿no? Esta estructura familiar, ¿no es cierto?, se acompañaba de una forma de funcionamiento, que era un señor que proveía los recursos a la familia, ¿no?, era el que trabajaba y era de alguna manera monopolizaba los vínculos con el exterior, trabajo, política, participación social, etcétera, etcétera. Y una señora que se quedaba en su casa atendiendo a su marido, a las tareas de casa y al cuidado de los niños. Bien. ¿No? Esto ha ido cambiando, ¿no? Y yo creo que a partir de los 70 más o menos empezamos a poder señalar, ¿no es cierto?, transformaciones muy importantes, tanto en la forma de armarse la familia, en su perdurabilidad y en sus formas de funcionamiento interno. Y quizás también en su forma de desarmarse, digo porque una de las hipótesis que me surgen es, bueno, a partir de los 50 también empieza a darse la liberación femenina, quizás a partir de los 60 empiezan a conquistar el mundo del trabajo, y esto sí puede tener que ver también con la posibilidad de ir hacia una situación de divorcio que antes estaba impedida por temas económicos. Ese es uno de los, yo creo que de los factores importantes, no es el único, ¿no? ¿Qué otros factores hay en ese aumento de los divorcios? Es decir, yo creo que que las mujeres tengan una posibilidad de tener una autonomía económica es un factor fundamental, ¿no? Pero no alcanza como para entender, ¿no?, este enorme movimiento, yo diría, como de aumento de las libertades individuales, tanto de los hombres como de las mujeres, ¿no? Creo de que hay como un mayor énfasis, una mayor valoración de las satisfacciones personales y de los desarrollos individuales, ¿no?, que esto tiene que ver también con la modernidad, ¿no? Este es lo que llamamos individuación, es decir, cada cual trata de perseguir no solamente el confort de los grupos en los cuales pertenece, sino que fundamentalmente tiene como objetivo su propio desarrollo, el alcanzar sus propias metas, y eso también contribuye, ¿no es cierto?, a que los vínculos grupales, ¿no?, llámese familia, trabajo, etcétera, etcétera, sean mucho más laxos y mucho más frágiles, ¿no? ¿Qué noción de números, si podemos citar ahí, actualmente en relación a los divorcios en el país? Mira, dicen más o menos que de 2 matrimonios un divorcio. 2 matrimonios un divorcio. ¿No? Yo no sé si esa cifra es exacta o no, pero sí que es una tendencia que va en aumento y probablemente eso va a seguir siendo así, ¿no? No solamente en el Uruguay, sino que en todo el mundo desarrollado, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado la mirada de la sociedad en su conjunto hacia la persona que se divorcia? Porque al principio era una cuestión complicada desde el punto de vista social. La respuesta no es fácil porque no es monolítica, ¿no? Yo creo de que entre la realidad y los juicios éticos hay un gap, hay una brecha. En el sentido de que es muy frecuente, ¿no?, pero muy frecuente hoy, ¿no es cierto?, de que en una clase un porcentaje muy importante de estos niños que participan como alumnos sean hijos de padres divorciados. Sin embargo, desde la perspectiva del colectivo docente, ¿no?, generalmente se hace como una asimilación entre hijos de padres divorciados y niños con problemas. Y eso es la verdad que no es así.
No hay ninguna relación No, yo no digo que no haya ninguna relación, bien. ¿no? Pero no es una relación mecánica ni unívoca, de manera de que pueden haber niños que pertenecen a familias con papá y mamá con muchos problemas y niños que pertenecen a familias de padres divorciados con muchos problemas. Depende fundamentalmente del tipo de vínculo que tengan los padres. Claro. ¿No? Porque no necesariamente el divorcio significa... Porque el divorcio es un divorcio de la pareja, no es un divorcio de la parentalidad, ¿no? La madre y el padre siguen siendo madre y padre, vivan juntos o no vivan juntos, ¿no? Los vínculos pueden modificarse, pero no dejan de existir, ¿no? Y esto que estoy diciendo, que la separación es una separación o un divorcio de la pareja, ¿no? Ojalá fuera entendido por los adultos, ¿no? Y fuera entendido por los chicos que necesitan saber que mamá y papá siguen siendo mamá y papá, ¿no? Entonces, por eso digo, si se logra mantener una relación como padres relativamente armónica, los niños no tienen por qué tener problemas, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sufran la experiencia. Claro, ¿no? pero mi pregunta apunta en el sentido justamente de que hay ya una tradición, o hace ya algunas décadas que los divorcios están ocurriendo, por lo menos un par de décadas que son frecuentes. Eso no ayuda a generar experiencias para que los padres tengan mejores estrategias para sobrellevar esa situación con respecto a los hijos, y para los hijos también no verse como tan únicos en esa situación, porque de repente hay un montón de compañeros que también están en ese contexto. Desde el punto de vista del grupo de pares, de los compañeros, creo que es una situación que está más normalizada, ¿no? Somos muchos que estamos en esta historia. Ahora, desde el punto de vista de la vivencia de los niños, va a depender mucho de cómo se tramite el divorcio y cómo se tramite las nuevas maneras de relacionarse madre, padre e hijo, ¿no? La máxima se quedan con la madre, sigue siendo la regla. Sigue siendo la regla, ¿no? No siempre la mejor regla, pero sigue siendo la regla. ¿Ah? Perfecto. Tenemos que hacer el primer corte del programa. Antes, le invito a mirar algunas de las preguntas que se hacía la gente en la calle a propósito de este tema. Perfecto. ¿Qué ejemplo van a dar a sus hijos? Ahí un sociólogo o un antropólogo tendría que ver cómo se estructuraba la familia antes y qué cambios hay ahora. Si puede prever esta evolución, vuelve a ser, porque en realidad tiene cosas buenas y cosas no tanto. ¿Qué está pasando? Porque antes no se veía, o siempre hubo y nunca se vio, y ahora está todo más a la luz del día. ¿Cómo se arregla esto? Porque cada vez va empeorando, cada vez la gente va empeorando, y creo que lo de beneficiado, no sé dónde vamos a terminar, ¿no? ¿Y qué me va a tocar a mí? No sé, yo qué sé. Seguimos en Contexto por NSTV. El tema de hoy es la familia moderna, y para eso nos acompaña la doctora Clara Fassler, psicoterapeuta especializada en temas de familia. Antes de seguir la charla sobre la mesa, vamos a conocer algunas de las opiniones que recogía Rodrigo Cambón en la calle sobre este tema. Creo que hay una apertura a que haya otro tipo de relaciones, como es el matrimonio igualitario, y una apertura. Hay gente que se siente, yo tengo muchos amigos y amigas, que ese cambio en realidad los incluye. No se están respetando las leyes morales, ni religiosas, ni nada. La familia es como se creó, ¿viste? El hombre y la mujer, casarse por el civil, después, si tú no sos católico, bueno, por alguna religión, cumplir. Es más liberal la cosa ahora, no es tan la estructura de antes ni tan firme. El matrimonio gay se está volviendo más común ahora, y los divorcios también. Antes era como más una decisión más clara del matrimonio para toda la vida. Ahora cambiar no es tan raro. Y hay cosas que están mal. La estructura familiar es como que no es como antes, que yo qué sé, hay cosas que no se respetan, no hay valores a veces familiares. En general, menos compromiso con la cosa familiar, relaciones más informales, no sé, eso es lo que veo.
Doctora Fassler, hablábamos en el bloque anterior que más o menos las estimaciones dicen que 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. Pero a su vez hay otro dato que da la realidad, es que cada vez la gente se casa menos, ¿verdad? Es verdad. ¿Qué números en ese descenso se pueden marcar? Ya no los tengo claro en este momento, pero es así. Es así. ¿No? Lo cual implica que simultáneamente las uniones libres o uniones concubinarias han crecido enormemente. No solamente en los sectores de menores ingresos, que era como lo más habitual, sino que atraviesan todos los estratos sociales. Hay una nueva manera de entender la relación de pareja y también la relación de familia. Uno lo piensa de esa manera y tiene bastante lógica, pero por otro lado también podría ser un poco contradictorio que la gente se case menos justo en el momento en el que el divorcio parece ser menos traumático, por lo menos carga menos con el estigma social, está más naturalizado, ¿no? Digamos, la idea del casamiento que es para toda la vida ya es menos fuerte. Yo creo de que, tal como te comentaba en el bloque anterior, ¿no? Es decir, creo que las personas, ¿no? Se tienen a sí mismas como el eje de su vida, de manera de que tienen claro que los vínculos son vínculos que pueden cambiar, ¿no? Y que no creen en la institucionalización de esos vínculos como forma de asegurar permanencia, más bien como que se plantean, sobre todo los más jóvenes, ¿no es cierto?, en el sentido de que voy a estar en este vínculo mientras sea un vínculo valedero, ¿no? Con unas cosas de tratar de romper con relaciones más bien establecidas desde el compromiso legal y no desde el compromiso afectivo, ¿no? Lo cual tiene, como todo, su lado rosa y su lado gris. Su lado rosa en el sentido que yo creo que hay una búsqueda de autenticidad en la gente, ¿no? Y yo creo de que eso es bueno, ¿no? Ahora, también es cierto que eso fragiliza los vínculos, ¿no? Y eso tiene costos para los protagonistas y costos para el contexto. Hablando de contexto. Bien, costos para el contexto, ¿de qué tipo? Costos emocionales fuertes, ¿no? Primero para los hijos, pero una relación de pareja no se arma en la nada, ¿no? Se arma en un espacio de otros vínculos, ¿no? Para los padres, para los hermanos, para los amigos. Un divorcio o una separación tiene costos emocionales que a veces son extremadamente importantes. Que la pareja no los mide, esa es otra historia, pero que se dan. Y parte de la queja, ¿no es cierto?, de esta cosa como movediza que se está produciendo, es no de la pareja misma, sino que de aquellos que están como sufriendo los coletazos de los divorcios y que no participan como actores centrales en este drama, pero que sí tienen responsabilidades y tienen que acomodar el cuerpo frente a la nueva situación. ¿A qué edades se están casando los jóvenes, los primeros casamientos? Se ha retrasado, ¿no? Yo creo que aquí nos encontramos frente a una situación dual, ¿no? Que tiene que ver mucho con el estrato social, en el sentido siguiente: mientras más elevado sea el nivel educativo, ¿no?, de hombres y mujeres, más se atrasa el momento de establecer una pareja y sobre todo de pensar en reproducirse. Claro, porque ahí hay una presión social que opera menos, o sea, los jóvenes en general pueden postergar el momento de su casamiento sin mayores dificultades porque están desarrollando su carrera, sí, etcétera, y eso pasa de los años 20, digamos, de tener 20 y pico de años como antes ocurría, pero después entra otra carrera que es la carrera biológica por tener hijos, ¿no? Y eso sí se puede vivir como una angustia importante. Y se vive como una angustia importante, especialmente para las mujeres que tienen un reloj biológico que marca, ¿no?
Y para terminar la idea, tenés el otro sector de población, en general poblaciones que tienen menores niveles educativos, menores ingresos también, donde lo que se observa es como un comienzo de las parejas muy temprano, sobre todo de la maternidad muy temprana, ¿no? Aunque ha descendido de todas maneras. Hay embarazos adolescentes, una cantidad de embarazos adolescentes importante en esos sectores, y que implica, ¿no es cierto?, como dos modelos de reproducción, ¿no? Distintos y con efectos sobre las personas y sobre la sociedad también distintos. Porque por un lado, vos decías, ¿no es cierto?, las parejas que empiezan a reproducirse tarde tienen el problema del reloj biológico, y es verdad, ¿no? Pero las parejas que empiezan muy temprano, ¿no?, si es muy temprano, los embarazos que se producen en adolescentes tienen un riesgo más alto, pero además tienes la posibilidad cierta de que, sobre todo si son mujeres, ¿no?, sus posibilidades de desarrollo personal se ven terriblemente coartadas. Entonces, hay dos modelos que tienen cada uno sus pros y sus contras, pero que hay que conocerlos porque las políticas sociales tienen que atender a estas dos formas de darse la reproducción en nuestra sociedad. ¿Y qué tan frecuentes son los casos de parejas que deciden que su planificación familiar sea justamente no tener hijos? No lo sé, exactamente no lo sé. Sé que hay estudios que muestran, ¿no es cierto?, por una parte, gente que plantea con claridad que ha tenido más hijos de los que quiere, pero también una de las cosas, yo diría, relativamente novedosas, es que hay un sector, especialmente sectores medios, ¿no?, de hombres y mujeres, especialmente de mujeres, que plantean que hubieran querido tener más hijos si hubieran tenido las condiciones para poder hacerlo. Condiciones para la crianza, que en nuestra sociedad son bastante difíciles y cuestionables porque no hay demasiadas alternativas de servicios ni públicos y los privados que hay son caros. Entonces la gente va como restringiendo la cantidad de hijos en función del bolsillo, ¿no? De manera de que por eso que es tan importante tener una visión de conjunto, porque en esta transición tenemos situaciones extraordinariamente distintas y una misma política ya no necesariamente da satisfacción a estas distintas necesidades. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos con más de Contexto por NSTV. Seguimos en Contexto por NSTV en compañía de la doctora Clara Fassler. El tema que nos convoca hoy es la familia moderna. Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá. Si ahora voy o ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar. La familia tradicional, como a veces tenemos el concepto, está desapareciendo. En el sentido de que está tomando nuevas formas. Por ejemplo, la gente se casa o se une más tarde, o sea, a una edad más tarde que antes, y a su vez se tienen menos hijos que antes. ¿Cómo es posible que una pareja que se ama y tanto pase a odiarse tanto? Hay una investigación que dice que en el cerebro humano la zona del amor y del odio están prácticamente una al lado de la otra. No odiamos al que vende revistas en la esquina o el que nos cruzamos en la parada. Odiamos a aquel al que más amamos. No quedó nada y tengo en mi corazón. ¿Cuál es el impacto que recibe el niño ante la separación
o el divorcio de sus padres? Evidentemente, grande, fuerte y negativo. Lo que sí siempre es importante que los papás recuerden es que lo más importante en la separación es la separación en sí misma y cómo los padres manejan la separación. Todos los estudios indican que a ninguno de nosotros nos gusta que los padres se separen. Eso es un hecho. Que hay sufrimiento también es un hecho. Y que uno a veces se puede pasar años esperando que los padres se vuelvan a juntar y la ficha le cae el día que el papá o la mamá se vuelve a casar con otra persona. Me casé 3 veces. ¿3 veces te casaste? Veces. La primera vez no tuve hijos, la segunda vez tuve una niña adorada, Juana, de 9 años, y hoy estoy felizmente casada. Y tenés un bebé divino, Tengo me un bebé dijeron. Divino de 11 meses, y mi marido tiene un hijo también de 9 años, igual que mi hija Juana. Ellos dos riendo a carcajadas. Rodrigo Tomás como legítimo cónyuge a Sergio. Sergio aceptas como legítimo cónyuge a Rodrigo. Expresados sus consentimientos en nombre de la ley y con las facultades que ella me confiere en mi carácter de oficial de Estado Civil, los declaro unidos en matrimonio. Le ganaron al mundo. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer que nuestro código ha reflejado siguiendo la tradición de Occidente. Algunos han dicho, pero si ya las personas del mismo género cohabitan, ¿cuál es el problema? La sociedad ha avanzado. No es el problema si avanza o más o no, es el problema de una situación de igualdad, una situación de justicia donde el Estado no debe meterse. No se trata de una ley que amplía derechos, sino de una ley que restablece derechos que nunca el Estado debió coartar. Es una señal, señor presidente, de que al menos en el terreno de los derechos el Uruguay va lentamente acompasándose con su propia historia y poniéndose no solo a la altura de las circunstancias, sino de las expectativas de la mayoría de sus ciudadanos. Como mencionábamos al inicio, quizás uno de los cambios más gráficos que ha sufrido la familia, por lo menos a nivel legal o que pueden constatarse desde la agenda periodística, es justamente la aprobación del matrimonio igualitario. Ahora, ¿hasta qué punto es una realidad extendida el tema de la familia homoparental en el país? Yo creo que ahí tenemos que distinguir dos niveles. Yo creo que el matrimonio igualitario es una conquista en términos de reconocimiento de derechos, ¿tá? Lo cual no quiere decir que antes de la aprobación de esta ley no existieran familias homo o lésbicas, ¿no? Y no existieran, ¿no es cierto?, niños criados en esos hogares. Son dos realidades distintas, son dos niveles de la misma realidad, ¿no? Es decir, lo que genera la posibilidad de un matrimonio igualitario es como hacer evidente, visibilizar este tipo de uniones y de alguna manera también legitimarlas, ¿tá? Pero todos nosotros hemos conocido parejas gay o parejas lésbicas, ¿no?, a lo largo de nuestra existencia. Lo que sí creo de que ha sido una conquista muy importante, pero no solamente para los gays o las mujeres lesbianas, es una conquista para el Uruguay, ¿no? Creo de que habla de una sociedad que va conquistando progresivamente la posibilidad de hacer efectivos derechos individuales, ¿no es cierto?, y de poder ejercerlos con plena libertad. Ahí está, una ley de estas características funciona como un impulso para aquellos que todavía no se animan a asumir ese derecho, digamos. Yo creo que implica, ¿no es cierto?, de alguna manera como empezar a caminar, o continuar caminando en el sentido de desestigmatizar este tipo de personas y este tipo de vínculos, ¿no? Es decir, habla de que frente a la ley, ¿no?, las personas que tienen una orientación sexual distinta
tienen los mismos derechos que los heterosexuales. Y eso habla de equidad. Tal como lo decía algún legislador o legisladora, ¿no? Creo de que habla de un Uruguay que va progresando, ¿no? Va avanzando en términos de hacer efectivo, y no solamente en el discurso, prácticas que sean lo más equitativas e igualitarias posible. ¿Qué tan distintas son? Hablábamos de planificación familiar en los bloques anteriores, elegir el momento, cuándo constituirse en pareja, casarse, tener hijos. ¿Qué tan distintas son las trayectorias de una familia, de una pareja homo frente a las parejas heterosexuales? ¿En qué sentido? En el sentido de las dificultades que se plantean para tener hijos, o también el tema de la trayectoria de asumir esa situación frente a la familia y cómo eso va postergando de alguna manera también el momento de las decisiones. Yo creo que a ver, ¿cómo decirlo? Creo que lo fundamental es entender, ¿no es cierto?, que estamos frente a una nueva realidad social, ¿no?, sobre la cual concretamente en el Uruguay no hay suficiente experiencia registrada, de manera de que tampoco podemos decir estas cosas son así o asá. De todas maneras, indudablemente, ¿no es cierto?, el hecho de que haya un matrimonio igualitario, ¿no?, que tenga los mismos derechos que el matrimonio heterosexual, plantea a las parejas homosexuales nuevos desafíos, ¿no? Nuevos desafíos en el sentido de plantearse realmente si quieren o no tener hijos, cuáles son los caminos a través de los cuales pueden tener hijos. Es distinto si es una pareja lésbica, si es una pareja gay, ¿no? Y si tienen hijos, ¿no?, de uniones anteriores, ¿no?, cuál es el papel que van a tener dentro de esta nueva unión. Creo que se abre todo un campo nuevo que hay que investigar, analizar y de alguna manera contener y sostener, ¿no? Así como durante muchos años, ¿no es cierto?, la figura del divorcio era extraordinariamente temida, creo de que también hoy, ¿no es cierto?, sobre todo lo que tiene que ver con la crianza, ¿no?, de niños en contextos homo o lésbicos, genera como muchas interrogantes en la población en su conjunto, a pesar de que existen en otros países, especialmente en los países desarrollados, en que esto lo han venido haciendo hace tiempo, como bastante información en el sentido de que los comportamientos y el desarrollo de los chicos en estas uniones es absolutamente igual que las parejas heterosexuales, ¿no? Perfecto. Doctora Fassler, le agradezco mucho estos minutos esta noche aquí en Contexto. Muchísimas gracias por la invitación, y yo creo que es muy importante un programa como este, porque la vida es cambio, ¿no?, y no podemos detener estos cambios. Lo que podemos hacer es aceptarlos y acompañarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes no se vayan porque todavía queda un bloque más de Contexto. Último bloque de Contexto del programa de hoy. Nos queda conocer la historia vinculada a este tema, la familia moderna. Y en este caso creo que los conocen bien, son Rodrigo y Sergio, una pareja bien conocida por todos porque fue la que madrugó y llegó primero al registro civil cuando entró en vigencia la ley de matrimonio igualitario. Horacio Baroli estuvo conversando con ellos y nos contaron su historia. Nosotros hace casi 15 años que vivimos juntos, y como nosotros hay otras parejas que ya conviven y convivían antes de casarse, y o sea que lo que está buenísimo es que exista ahora este marco legal, digamos, y como la figura civil que por un tema no solamente de oficializar, sino por un tema de derechos y responsabilidades,
y protección de uno al otro como cualquier otra pareja, ¿no? Yo no diría que marca un hito, pero sí creo que con la cantidad de mediatización que hubo, ayuda a una naturalización del tema y que sea más cómodo, capaz que para la interna, para las familias que ya son homoparentales o alternativas de alguna manera. En mi carácter de oficial de Estado Civil, los declaro unidos en matrimonio. Nos conocimos en una fiesta, en una noche de la nostalgia, una fiesta del 24 de agosto, nada, en un boliche, así, un encuentro casual, y nunca más nos separamos. Si bien todo el tiempo el apoyo familiar estuvo y tal, hubo una primera etapa, digamos, que era esa cuestión, sobre todo en la convivencia, ¿no? Cuando entramos a vivir juntos, donde obviamente ahí el entorno familiar también está involucrado, porque ven las instancias familiares y los cumpleaños y los domingos y Navidad y toda esa cuestión. La verdad verdadera es que para nosotros, si bien al principio teníamos más pudor nosotros que lo que pasó después con la familia. Yo recuerdo perfectamente que el día que conocí a los padres de él, no fue una instancia armada, sino que fue una situación que se dio naturalmente, que yo estaba en la casa de él en ese momento y llegaron los padres y no estaba previsto que llegaran y yo estaba adentro y fue, hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio, hola, hola, y pasó y ya fue, ¿no? Y habíamos estado meses pensando ahí cómo hacemos y qué craneamos y cómo... Y la verdad que fue mucho más natural. Me parece que lo que sucede con la vida cotidiana es lo que puede suceder con cualquier pareja, donde... En el caso nuestro no es que uno se ocupa de una cosa y otro de otro, en medio que nos vamos como compartiendo o turnando. Depende, hay cosas que no nos gusta hacer a ninguno de los dos. Yo creo que en nuestra fantasía pensábamos que después de casarnos íbamos a pasar de tener una casa de 2 hombres solteros a tener una casa de 2 hombres casados, pero no pasó. Primero, nosotros también tenemos una vida familiar bastante activa. Nosotros no tenemos hijos, pero sí tenemos hermanos y mi madre, y yo tengo mi mamá, y él tiene muchos sobrinos, y hacemos la comida de los domingos numerosa, que acompañaron mucho todo el proceso del casamiento y de la boda. De hecho, dos de los testigos del casamiento son la madre y mi hermano. O sea, la madre y el hermano de él. Si fuera por mi madre estaríamos en un programa de adopción desde antes de casarnos. Yo creo que con la familia homoparental lo que pasa, a mí me parece que quizás puede ser que haya más. Lo primero que me parece que pasa es que ahora tienen más visibilidad. Estoy con mucho contacto con gente muy joven. Y yo lo que noto, en general, no estoy diciendo que todo el mundo, ¿no? A mí me da la sensación que mayoritariamente para ellos no es un tema. No es un tema conflictivo, quiero decir, ¿no? Para ellos si tienen un amigo gay, una amiga lesbiana, no... Es porque ya saben de que no son una singularidad, que no son un escaso extraño, sino que son parte de un conjunto de miles y miles y miles de uruguayos. Sí, igual el dibujo ese de papá, mamá, 2 hijitos y el perro, ese es un dibujo que ya hace años que está perimido y que no existe más. Como modelo único de familia, no perimido como opción. Que uno en el imaginario lo quiera mantener o que parte de la sociedad, digamos, mantenga eso, no quiere decir que sea la realidad. Hasta acá las respuestas de esta noche y hasta acá las respuestas que pudimos dar en este ciclo de Contexto 2013. Esperamos poder reencontrarnos el año que viene con más temas, más preguntas y ojalá que más respuestas. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias al equipo de NSTV y Estudios 9. Nos reencontramos en cualquier momento para darle más contexto.